Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Colombia se levanta. Qué placer estar con ustedes. Hoy me acompaña el ingeniero Maximiliano Tovar. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido. Hemos invitado al ingeniero Maximiliano Tovar para compartir con él asuntos de la infraestructura del transporte en Colombia. ¿Cómo estamos en ese tema de infraestructura? El ingeniero Maximiliano Tovar es especializado en asuntos férreos, como quiera, que fue durante muchos años el gerente de los ferrocarriles nacionales de Colombia y es una persona muy versada y consultada en temas de ferrocarriles, en temas de infraestructura vial, de puertos y aeropuertos. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cordial saludo, estimados televidentes. Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado. Bueno, pues le quiero contar que Colombia está muy rezagada en el tema de infraestructura. Esa firma de los TLC nos cogió mal, nos cogió con los pantalones abajo. Y la verdad que hasta ahora el inventario que tenemos es que los TLC quienes han ganado más son con quienes los hemos firmado. Colombia se ha beneficiado realmente muy poco. ¿Y por qué se ha beneficiado muy poco? Porque Colombia no estaba preparada en muchos temas. En el tema comercial, acabamos de salir de estar negociando directamente con Venezuela y gracias a la labor de estos dos últimos gobiernos hubo una apertura comercial hacia el resto del mundo. Pues ellos accedieron a esa apertura y aún falta firmar TLC y sin embargo nosotros no tenemos cómo transportar nuestra carga hacia los puertos y aún los puertos como las empresas aéreas, los terminales no están preparados para mover la cantidad de carga que podíamos movilizar. Es decir, tenemos con quién negociar, pero no tenemos cómo movilizar la carga. La parte logística, imagínese, Jorge, que nosotros ocupamos el puesto 64 dentro de 145 países estudiados según el Banco Mundial, en parte de desarrollo logístico. Y si no hay un desarrollo logístico, eso hace incrementar grandemente los costos de nuestra mercancía. De allí que vale, es más costoso mover una tonelada en el interior del país, por ejemplo, de Bogotá a Buenaventura, vale el orden de $34 tonelada, mientras que movilizarla de Buenaventura a Los Ángeles vale $30. Entonces, eso nos hace poco competitivos. El problema de Colombia actualmente es que este es un país que es poco competitivo, porque estamos en costos muy altos. Y esto es generado básicamente por el transporte, porque nosotros no contamos con un transporte multimodal, mientras otros países sí lo tienen. Mover una botella de vino en Europa, internamente en Europa vale 1 o 2 euros, mientras que moverla aquí en Colombia supera los 27 pesos colombianos, es decir, vale mucho más euros por los costos de transporte. Entonces, Colombia, si quiere ser un país desarrollado y competitivo, tiene que poner la mirada en el sistema multimodal y básicamente en los modos fluvial, en el modo férreo, porque los modos carretero y el aéreo han mejorado mucho, aunque hay muchas deficiencias. Es que mire usted, Jorge, que el terminal de Bogotá, el terminal aéreo, fue diseñado o recuperado para cerca de 25 millones de pasajeros. Y ya el año pasado, en el 2012, se movieron 25 millones de pasajeros. Entonces, Bogotá tiene que ampliar ese aeropuerto. Es decir, el aeropuerto ni se ha terminado, el de Bogotá, y ya copó su máxima. Ya copó su máxima, exactamente. Exactamente. Entonces, a ver, haciendo un balance, entonces, ¿estamos mal en carreteras, ingeniero? Muy mal, muy mal. ¿Estamos mal, pues, en ferrocarriles? Peor. Ferrocarriles y lo que es la red férrea y la red fluvial son las peores. En red férrea nosotros ocupamos el puesto 104. ¿En el mundo? En el mundo de 124 países estudiados. Es decir, estamos pésimamente. Es que nosotros todavía tenemos trocha, o sea, el ancho de la vía de menos de 1 metro, 91.4 centímetros. Eso limita la carga a movilizar, limita las velocidades y es una trocha que no nos permite tener equipo tractivo ni equipo rodante
estándar. Es decir, tenemos que todo hacerlo a pedido y los costos a pedido son mucho más altos. Mientras que usted compra una locomotora de 2.000 caballos, la trocha estándar. Estándar es la más ancha, la de más capacidad. La estándar es la más ancha, tiene una medida de 1,43.5. Mientras usted compra una locomotora de 2.000 caballos para mover cerca de 2.000 toneladas a nivel del mar, le quiero contar que el costo es la mitad de lo que puede valer una locomotora en trocha yárdica, o sea, la trocha que tiene Colombia. A ver, en transporte de carga, que en este caso de los tratados de libre comercio es lo que más se mueve, lo que necesitamos, el más importante de ese transporte sería primero el ferrocarril, luego en importancia por camiones, el aéreo, el transporte aéreo y el fluvial, ¿qué papel juegan? No, yo le digo esto, Jorge, todos los modos son importantes. Lo que se necesita es integrarlos, porque unos modos son mucho más competitivos que otros, depende de donde se muevan y depende de los tipos de carga. Por ejemplo, para el ferrocarril no hay otra carga más importante como el carbón para el ferrocarril. Usted la mueve por otro modo de transporte, le sale muy costoso. De allí que cuando los americanos, la Exxon, compró acá Carbocol al gobierno colombiano, lo primero que hizo fue establecer su ferrocarril entre la mina y Puerto Bolívar. Porque el año pasado nomás, Jorge, entre la Drummond y el ferrocarril del Cerrejón, movieron 75 millones de toneladas de carbón. 75, eso en camiones no lo mueve nadie. No, pues eso es supremamente complejo y difícil y a costos muy bajos, mientras que eso representa más o menos el 27% de toda la carga movilizada, de la carga general más la carga especializada. Entonces es un volumen más grande. Lo triste de todo esto es que ese ferrocarril, ambos no son colombianos, son movidos por americanos, pero en tierra colombiana. Las locomotoras de ambos ferrocarriles. El uno se hace en trocha estándar, es el caso del ferrocarril del Cerrejón, y el otro en trocha yárdica. Y desde luego que el del Cerrejón es mucho más rentable, porque apenas se trabajan con 18 locomotoras y mueven casi igual lo del otro. Y el otro se hace con cerca de 60 locomotoras. Luego los costos de operación, sobre todo, son costos demasiadamente elevados. Pero bueno, es un ferrocarril que ya existía y cuando hay un producto fijo determinado, que una producción depende del transporte, que si no hay transporte no hay producción, como es el caso del carbón. Entonces ese ferrocarril funciona así, que nosotros tenemos locomotoras de los años 50, locomotoras diésel eléctricas. Ellos también tienen diésel eléctrica, pero ya locomotoras con computadores, como las que utiliza el Cerrejón. Una de menor carga y otra mayor capacidad como el Cerrejón. Bueno. En materia de puertos, el transporte fluvial en Colombia no existe. No existe. Vea usted que le quiero contar que hace un mes participé en el Congreso Internacional de Infraestructura en Cartagena, en la cual vino el expresidente Calderón de México. Y es impresionante cómo ese país invierte cerca del 6% en infraestructura. Nosotros no llegamos al 1% del Producto Interno Bruto. Bueno, fue una experiencia muy bonita la que hizo este expresidente, como también lo clausuró el presidente Santos. Pues allí prácticamente muy importante el evento, definitivamente para todo lo que tiene que ver con desarrollo. Iba como sembrando conciencia, ese Sí, tipo de eventos. Eso fue en Cartagena. Eso fue en Cartagena, fue una participación internacional, inclusive estuvo la Embajada de Inglaterra promoviendo a todos sus firmas de ingeniería del exterior, porque hay una inversión muy importante ahora de cerca de 40 billones de pesos para 10 años y aprovechando la nueva tecnología que es la cuarta generación que el gobierno pone en marcha, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que se pusieron allí son ideas, son sueños, porque por ejemplo en materia ferroviaria se habló de unos ferrocarriles entre Chiriguaná y Dibuya, un nuevo puerto que se está haciendo allí, y también entre Chiriguaná y Barranquilla.
pero esos estudios no tienen ni siquiera no tienen diseño, no hay estudio ni de prefactibilidad. Ahí es la idea. Y lo mismo hablan de ferrocarriles de la Orinoquía para entrar allí a Venezuela, de ferrocarriles de la Amazonía. Pero es que si no atendemos lo que ya tenemos, que lo más valioso, lo más costoso de construir una infraestructura son los terrenos. Y Colombia tiene un corredor prácticamente Buenaventura-Santa Marta, y lo tenemos abandonado. Corredor sobre el cual se podría construir sobre el cual estándar. Se coloca la vía estándar, exactamente. Eso lo tenemos. Eso es un bien de uso público que no puede ser utilizado en otra cosa. Pues generalmente cuando uno pregunta por qué la carretera Buenaventura lleva 3 o 4 años de atraso, le dicen, no, el problema es la compra de terrenos. Claro, si usted ya tiene un corredor con terreno propio del Estado entre Buenaventura y Santa Marta, pues trabaje sobre eso. Sí. Y eso es lo que hay que aprovechar. Eso fue funcional en el pasado y se reconstruye sobre esos terrenos y podríamos tener un excelente ferrocarril. Usted menciona un tema muy importante, Jorge, y es el tema de la carretera Buenaventura-Bogotá, que en estos momentos no sabemos realmente cuándo va a terminar. Y es que en Colombia hay un concepto que no se maneja, mientras que en Europa sí se maneja, en otros países, en el Asia, que se llama la eficiencia presupuestal. ¿Ya? Eficiencia presupuestal. Sí. Uy, de eso no hay en Colombia. Sí. ¿Y qué consiste ese término? De que usted lo que programa, de acuerdo a un proyecto, realmente eso se ejecuta. El desbalance no es muy grande. Pero ¿por qué aquí en Colombia valen tanto las obras? Porque aquí en Colombia ese concepto no se aplica. Un gobierno, como el gobierno anterior, dijo, vamos a construir, y muy buena, a mí me parece muy importante la terminación, la doble calzada Buenaventura-Bogotá. Se inició, pero no se miró presupuestariamente y no se analizaron todos los inconvenientes que se puedan presentar, como el que usted acaba de decir. La compra de predios, e igualmente la consulta previa con las comunidades, con las comunidades y también los dineros necesarios para comprar esos terrenos y la definición en qué tiempo se pueden comprar o no se pueden comprar para entrar a expropiar. Eso no se analizó. Y de ahí que Buenaventura no sabemos cuándo va a terminar esa obra. Entonces esa obra que inicialmente podía costar 1 billones de pesos, va a terminar costando 3 billones, porque ese concepto de eficiencia presupuestal no lo manejan, es decir, no les interesa. Es decir, si este gobierno no le pone atención a esa carretera, pues quiere decir que el que viene puede que le ponga atención, pero ya va para el segundo gobierno y está demorado. Es que usted, ¿cómo le parece que una carretera que debe hacer en 2 años, lleve 6? El caso de la carretera Bogotá-Girardot, lleva 10 años esa carretera y aún no ha sido entregada totalmente, porque no se maneja el concepto de eficiencia presupuestal. Corrupción es decir, también hay allí. Corrupción, y eso es un detrimento patrimonial que hay. Es que no solamente el que roba, el que se lleva la plata, sino también aquel que la dilapida. Dilapida. Es decir, que hace lo que quiere con un presupuesto de un país, de un departamento, de un municipio, perjudicando desde luego a los que la producen, o sea, nosotros los que pagamos impuestos. Ya volvemos. Él es Mateo. A partir de ahora, empieza a escribir su historia, porque sabemos que quieres disfrutar de sus primeros días. Gracias al Movimiento Mira, la licencia de maternidad pasó de 12 a 14 semanas. Ley 1468 de 2011. Mira, movimiento político.